Siempre cuando va acabando un año y empieza el siguiente, siempre decimos lo mismo, ¿no? Hacemos la valoración del año y decimos lo que esperamos para el año que entra, ¿no? Hacemos un repaso del pasado y una proyección hacia el futuro. El pasado. He titulado la predicación de hoy El poder del pasado. El poder del pasado. Sabéis, todos llevamos una mochila que se llama pasado. Algunos llevan piedras, otros llevan heridas. Todos llevamos algo, recuerdos, buenos, malos. Todos llevamos el pasado a cuestas. Y eso tiene poder. Tiene poder en nuestras vidas. Mucho poder. Incluso más de lo que nos imaginamos. Para lo bueno y especialmente para lo malo. Porque aquello que has vivido es lo que eres. Y si has vivido cosas malas y no has tratado eso, sigues viviendo aquello. Sigues arrastrando aquello. Es increíble ver hoy en día cuánta gente joven con traumas como nunca antes se había visto. Y no solo gente joven, gente mayor, adulta, que cuando vas rascando, conectas con su pasado y con muchas cosas que ocurrieron en la niñez, en la adolescencia, justo cuando una persona se forma. El poder del pasado. Quiero que me acompañéis a Juan 21. Versículo 1. Estamos en un momento histórico. Jesús ya ha hecho su sacrificio en la cruz. Se ha mostrado, resucitado ya a algunas personas. Y aquí tenemos 7 de sus discípulos que fijaos lo que hacen. Después de esto, de todas estas cosas, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, ¿qué les dijo Simón Pedro? Voy a pescar. ¿Qué oficio tenía Simón Pedro? Él era pescador. ¿De dónde lo sacó Jesús? Lo sacó del mar y le dijo, ven, que yo te haré pescador de hombres. ¿Qué pasó? Estuvo 3 años de discipulado, de ministerio con Jesús. 3 años que fueron muy intensos. Si conocemos un poquito los evangelios, lo sabréis. 3 años donde vivió de todo, Pedro y los discípulos. Fueron investidos con poder de Dios. Ellos mismos hicieron señales, hicieron milagros. Pedro mismo le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Jesús es sacrificado. Los discípulos
lo abandonan. Todas esas declaraciones, todos esos milagros, todo eso que vieron de Jesús, lo que escucharon de Jesús, se derrumbó. Y volvieron, ¿a dónde? Al mar, a pescar de donde Jesús los había sacado. Sigue el versículo 3 diciendo: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y el versículo 4 dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Yo me imagino a un Pedro y los demás discípulos muy desanimados, muy desengañados, muy frustrados con Jesús. Ellos esperaban que iba a ser el libertador de Israel. Jesús había venido como libertador de Israel, pero libertador espiritual. Él había venido a romper la ley del pecado, a romper la ley de la muerte. Él había venido a traer libertad a los cautivos. Pero ellos se pensaban que había venido como líder político para liberarlos de la opresión de Roma. Y no fue así, porque no era ese tiempo. Había venido como el Mesías sufriente. Pero ellos no lo entendieron. Y volvieron al mismo punto donde Jesús los había encontrado 3 años antes, entre las redes, con las barcas intentando pescar. Retrocedieron 3 años, como si el tiempo con Jesús no hubiera existido, como si quedara como un bonito recuerdo con un triste final. Y allí, en ese punto, es curioso que no pudieron reconocer a Jesús. Habían convivido 3 años con Él y no lo pudieron reconocer. No es esas amistades que ves al cabo de 20 años y dices: ¿qué ha pasado con tu pelo? Que ya no está. ¿O qué han pasado con esas arrugas? No te reconozco. No, hacía unos pocos días. ¿Cómo que no lo pudieron reconocer? ¿Sabes? La mayor tragedia de vivir en el pasado y recrearlo una y otra vez y no soltarlo es que no puedes reconocer a Jesús. El estar continuamente mirando hacia atrás te impide mirar hacia adelante, te impide mirar hacia las cosas de arriba, te impide mirar hacia Jesús, te impide conocer a Jesús. Es imposible crecer si estás mirando hacia atrás. Es imposible avanzar si tu mirada está puesta hacia atrás. No vuelvas a donde Dios te sacó. ¿Cuántas decepciones tenemos con Dios por tener ideas equivocadas, ideas preconcebidas de Él? Los discípulos creían que Jesús iba a ser el líder político, no lo fue, no lo entendieron. Y eso fue lo que los hundió emocionalmente. Y volvieron a su pasado, porque creían que Jesús era otra cosa. ¿Quién creemos que es Dios? Escucha, de esta respuesta depende tu vida, ¿eh? De esta respuesta depende tu vida. ¿Quién crees que es Dios? ¿Son tus ideas o es lo que está escrito aquí? ¿Cuántos pasos en falso hemos dado en nuestra vida por tener una idea equivocada de quién es Dios? ¿Cuántas decepciones tenemos con Dios por creer las mentiras del diablo? Porque al fin y al cabo, eso que creían los discípulos, que Jesús era o iba a ser el libertador de Israel, fue una mentira
sembró el diablo para que ellos no pudieran conocer auténticamente a Jesús. ¿Y cuántas cosas nos perdemos por creer estas mentiras? ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuántas veces volvemos atrás cuando las cosas se ponen complicadas? Y pienso en cuando el pueblo de Israel estaba vagando por el desierto, Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa, con las plagas, abriendo el mar rojo, nube de día, fuego de noche. Y Dios, para sustentar a esos millones de personas que iban por el desierto, les daba maná cada día. No quiero entrar en detalles, estoy preparando una predicación más adelante sobre esto, pero Dios les estaba dando pan del cielo, ¿qué es lo que significa maná? Dios les estaba dando comida directamente. O sea, ¿tú te imaginas que Dios te cocine? ¿Tú te imaginas que Dios ponga un plato en la mesa para ti? Y que te diga, mira, lo único que tienes que hacer es asarlo. Yo te doy los ingredientes del cielo. Eso tendría que estar riquísimo. Pero no fue suficiente para el pueblo de Israel. Y es curioso la explicación que da el pueblo de Israel, o la queja que hace el pueblo de Israel del maná. Es decir, Dios te sirve, el Dios que estás viendo, que has visto las 10 plagas, que has pasado por el mar rojo, caminando por el fondo del mar rojo. Has visto cómo el ejército más poderoso del momento se hunde. Has visto cómo de día una columna de nube te da sombra, cómo de noche una columna de fuego te alumbra, te da calor, te guía. Ves cómo tu calzado no se estropea. Y para postre, Dios te planta la comida cada día, te la hace llover del cielo y la planta delante de ti. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? ¡Ay, las cebollas de Egipto! Cebollas. Si al menos dijeran chuletones, dijeron cebollas. Cebollas, los pollos, las coles. Hermanos, qué desgracia. Rechazaron lo que Dios les estaba poniendo delante. Rechazaron el maná porque es que solo hay maná, estamos aburridos del maná. Pero tenían libertad. Pero ellos deseaban la esclavitud con los 4 ingredientes que tenían de más en Egipto. Para ellos el maná no fue suficiente. Qué triste es cuando miras a tu lado y tu esposa no es suficiente. Qué triste es cuando miras a tu lado y tu esposo no es suficiente. Cuando miras tu iglesia y tu iglesia no es suficiente. Cuando ves tu trabajo no es suficiente. Es que prefiero el trabajo que tiene el otro. Es que prefiero la iglesia que está allá. Es que prefiero, no sé, es que veo cómo trata aquel hombre a su esposa y me gustaría. O veo esa esposa cómo trata a su marido y me gustaría. Qué triste cuando una persona entra en esta dinámica. Porque nada
es suficiente. Nada es suficiente. Y hay una insatisfacción constante. Una insatisfacción que de seguir alimentándola acaba en amargura. Y una persona amargada, hermanos, es terrible. Porque la propia persona ni se aguanta a sí misma. Y al final, rechazando aquello que tenían porque deseaban más, acaban en una vida de escasez. Cuando Dios todo lo que te lo da para que vivas plenamente, en plenitud. Dios nos llama a la plenitud de vida, pero este es el poder del pasado, que te impide ver lo que Dios te está dando en el presente y lo que te va a dar en el futuro, que ya está escrito. El poder del pasado no te deja avanzar ni crecer y convierte tu presente en una extensión de tu pasado. Y revivir una vez y otra, y dices, quiero cortar con esto de mi pasado. Pero cuando llega la hora de la verdad, a donde vuelves es a donde estabas, a pescar, de donde Dios me sacó, a Egipto, porque es lo que yo conozco, aunque sea la esclavitud. Lo que pasa es que aquí hay un pero, y es que Jesús volvió a la playa, a la costa donde los discípulos estaban pescando. Dios fue a reclamar lo que Él había sembrado en esos corazones. Jesús volvió. Y volvió con un milagro. No habían pescado nada durante toda la noche y Él les dijo, echad las redes. Y cuando las sacaron estaban cargadísimas de peces. Allí reconocieron a Jesús y dice que Simón saltó y fue corriendo a por Jesús. Dios es un Dios de restauración para que lleves una vida de abundancia. Pero ¿qué es lo que te va a hacer volver? Escuchar la palabra. Escuchar la palabra. ¿Qué es lo que hizo a los discípulos volver en sí? Escuchar a Jesús. Escuchar a Jesús. Ellos podrían haber dicho, pero ¿por qué tengo que volver a echar las redes si he estado toda la noche y no hemos pescado nada? La echaron, escucharon a Jesús y ahí es cuando reconocieron a Jesús. Lo que va a hacer que conozcas a Jesús es escuchar su palabra, oír su voz. Fijaos lo que dice Juan 8:47, no lo busquéis, yo os lo digo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Esto se lo estaba diciendo a los fariseos, a las autoridades religiosas de la época. Y siguió diciéndoles, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Lo que está diciendo aquí Jesús es, los que prestan oído a la palabra de Dios, a la palabra predicada, a la palabra escrita, los que prestan oído, los que escuchan, esos son hijos de Dios. Pero los que no quieren escuchar, los que no les entra la palabra, no son hijos de Dios. Hermanos, si ignoramos la palabra, si descuidamos nuestra relación con Dios,
perdemos la noción de la vida espiritual, perdemos la noción de la eternidad, nos volvemos carnales, bajamos nuestra mirada a lo que hay en el mundo y nos perdemos todas las riquezas de Dios. El pueblo de Israel tenía el maná, pero eso era una riqueza, aunque solo tuvieran eso para comer. Pero miraron con los ojos carnales y ellos se pensaban que la riqueza era tener pollo, era tener lechuga, cebolla. Y Dios les dio un ingrediente. Y eso les supo a poco, porque estaban viendo con ojos carnales. ¿Y sabéis cuáles son las riquezas de Dios para nosotros? Están escritas en forma de promesas en la Biblia. Y es curioso, porque ¿qué hace una promesa? ¿Hacia dónde te proyecta una promesa? ¿Qué es una promesa? Algo que se cumplirá ¿cuándo? En el futuro. Por tanto, una promesa impacta directamente contra el pasado, porque mientras las heridas y los traumas del pasado te obligan a mirar continuamente hacia atrás, las promesas de Dios te obligan a mirar hacia adelante, hacia el futuro. Es lo que rompe las cadenas del pasado. Las promesas de Dios siempre proyectan hacia el futuro. Fijaos lo que dice Romanos 11:33, me gusta mucho decir este versículo. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y me dirás, Natán, ¿dónde está aquí la promesa? Cuán profundas riquezas, cuán profundas riquezas. Lo que viene a decir aquí el apóstol Pablo es que son inagotables. Ya te puedes sumergir, que eso no se acaba. Y puedes nadar y bucear, que no se va a acabar la profundidad de Dios. Y es curioso, no dice anchas, dice profundas. Porque Dios quiere que te sumerjas y experimentes la profundidad. Esto, cuando estaba preparando esta predicación, me acordé de Ezequiel 47, cuando ve la visión del río, que le hace medir 1000 codos 4 veces. 1000 codos son 500 metros. Es decir, le hace medir un río que de ancho son 2 kilómetros. Eso es un río muy ancho, 2 kilómetros. Pero es curioso que un río tan ancho, la Biblia no se para en que es muy ancho. El énfasis en esa visión es la profundidad de ese río, que le hace ir sumergiéndose. Ahora le llegan a los tobillos, ahora le llegan a las rodillas, a los muslos, y luego hasta una profundidad en que ya no se podía sostener. Habla de la profundidad, el énfasis en esta visión es la profundidad. ¿Sabéis? A veces vemos una gran extensión de agua, y permitirme este símil. A veces vemos algo muy espectacular. Podemos ver movimientos de gente muy grandes, grandes espectáculos, grandes movidas, grandes estadios. Pero quizá, yo no lo sé, pero mide un palmo de profundidad. Hay mares muy grandes, pero son de un palmo de profundidad. Y a veces creemos que por ser algo muy grande, allí está la bendición de Dios. Yo no te sé decir si está la bendición de Dios o no. Yo sí sé que donde hay profundidad, ahí está la bendición de Dios. No está
en las grandes cosas que podamos ver con nuestros ojos, sino en la profundidad espiritual. Allí está Dios. Dios tiene profundidad, Dios es un Dios profundo. Su presencia es muy profunda. Él es inagotable. Hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales, dice Efesios 1:3. Y empezando por la promesa de la eternidad. Hermanos, ya somos ricos. A mí un día me dijeron, y por eso me gusta repetirlo, una persona me dijo: Natán, tu vida está solucionada. Tu vida está solucionada. Siendo lo joven que eres, ya está solucionada. Eso me lo dijo una persona no recuerdo, tendría 40, 50 años. Había estado metido en las drogas muy profundo. Había vivido cosas terribles y sufría de consecuencias por ello. Y yo, siendo un muchacho, me dijo: Natán, no sabes la bendición que tienes de tan pequeñito estar en la iglesia. No lo sabes. Tu vida ya está solucionada y eres un muchacho. Yo todo lo que he tenido que vivir y sufrir, y sigo sufriéndolo. Ojalá pudiera volver atrás. Hermanos, nuestra vida está solucionada. Nuestra vida está solucionada ya a día de hoy, independientemente de lo que hayas vivido. Si tú te has entregado al Señor, si tú crees a Jesús, si tú sigues sus caminos, tu vida está solucionada. Ya eres rico. Fijaos lo que dice la palabra: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la mayor promesa, la primera y mayor promesa que tenemos, que somos salvos, nuestra eternidad está solucionada. Y sigue diciendo en Hebreos: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, grande recompensa, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuál es la promesa que más esperas en tu vida? Hermanos, tendría que ser esta: el cielo, la eternidad, toda la eternidad con Dios. Estuve leyendo un autor que me gusta mucho, ya es muy mayor, se llama Jim Cymbala, y hablaba de la apatía que hay en muchos cristianos hoy en día de buscar a Dios, que no les conmueve ni la visión del cielo, ni piensan en una eternidad en el cielo. Y escribió: si no nos interesa experimentar la cercanía de Dios aquí en la tierra, ¿por qué tendríamos interés de ir al cielo? Lo voy a volver a leer. Si no nos interesa experimentar la cercanía de Dios aquí en la tierra, ¿por qué tendríamos interés de ir al cielo? Estamos tan entretenidos por las luces del mundo, por los quehaceres del día a día, por las heridas de nuestro pasado, que ignoramos lo que está escrito y dejamos de atender, de escuchar la palabra de Dios. Si perdemos nuestra relación con Dios, si buscar a Dios ya no nos emociona, si no guardamos tiempo para estar con Dios, ¿qué motivación tiene el cielo para nosotros?
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, ese es nuestro sentido de vida y de eternidad, ser semejantes a Él, tal como Él nos diseñó en el principio. Si yo no deseo ser como Jesús, es porque no he entendido quién es Jesús. Porque si realmente entiendes quién es Jesús, lo primero que quieres es parecerte a Él, es estar con Él, es pasar tiempo con Él. Empezando ya aquí en la tierra. Y cuánto más en el cielo cuando lo podremos ver cara a cara, sin impedimentos, sin estas mentes tan limitadas. ¿Quieres vivir en santidad? Pues el primer paso es desear la eternidad con Jesús, porque hemos leído que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Desear el cielo, desear estar con Jesús, eso trae santidad a tu vida. ¿Cómo puedo luchar contra el pecado? Pues pasando tiempo con Jesús, poniendo el sentido en la eternidad. Dios no es un sistema, Dios no es un edificio, Dios no es la multitud, Dios no es el espectáculo. Nuestro sentido como cristianos es conocer a Dios y darlo a conocer. Así de simple, así de sencillo. Vuelve a animarte, vuelve a animarte. Deja el pasado atrás. Deja los peces ya. Deja Egipto de donde Dios te sacó. Allí no hay fruto ni vida para ti. No hay nada para ti, no queda nada para ti allí en ese pasado. Jesús hace algo nuevo en tu vida. Dios te hace una nueva criatura. Dios restaura tu vida. Él rompe las cadenas del pasado. Él sana las heridas del pasado. Por eso vino y murió en la cruz, para dar libertad a los cautivos. Para dar libertad a los cautivos. Y esto es lo que hoy celebramos y hoy conmemoramos, que Él vino a dar libertad a los cautivos, que Él vino a romper el poder del pasado en tu vida, a romper el poder del pecado, a romper el poder de las consecuencias, a sanar tu vida. ¿Para qué? ¿Para dejarte tal cual como estabas? No. Para darte ilusión, esperanza, por toda la eternidad, empezando desde ya aquí en la tierra. Por eso, los discípulos, cuando se convirtieron en apóstoles y la primera iglesia, y vemos hoy misioneros y cristianos alrededor del mundo, les da igual que los puedan meter en la cárcel, que les puedan cortar el cuello literalmente, porque están tan enamorados de Jesús que ni sus vidas les pertenecen. Han soltado el pasado y solo ven el futuro glorioso que le espera a un hijo de Dios. En este 2023 te pregunto, ¿quieres seguir en el pasado?
o empezar a vivir algo nuevo. Jesús quiere, sin duda, que vivas algo nuevo, que empieces algo nuevo. Él quiere. Vino para eso.